¿Y quién es este? Juncker, que es que ahora parece que todo depende de él. Es decir, la misma persona que en Luxemburgo, siendo presidente del gobierno de Luxemburgo, metió a la mayoría de las multinacionales para que pagaran un 1% de impuestos en la legislación de Luxemburgo. Ese mismo hombre es el que hoy preside el destino de Europa. Ese corrupto que ha sido el instrumento de las multinacionales para no pagar impuestos, ese es el que hoy va a dirigir la salvación de Grecia. ¿Y qué es lo que propone además de esta? Pues dice, vamos a ver lo que dice ahora. Juncker. Como el ministro de Finanzas de Alemania dice que no se puede tomar ese Schäuble, como dice que no se puede tomar ninguna decisión de forma unilateral, y en eso tiene toda la razón, la Comisión, dice el país, recogió el guante y explicó que la medida requiere la unanimidad de los socios del euro. No solo para suprimir la troika, que está hablando de es decir, que ahora hace falta la unanimidad, suprime la troika. Bueno, y de esa manera hay margen para el acuerdo. ¿Qué margen? Pues bien, los portavoces de Bruselas recordaron, para encontrar ese punto de acuerdo con Schrypers y con el ministro y su ministro de Hacienda, recordaron una frase de la investidura de Juncker ante la Eurocámara en el mes de julio pasado. ¿Qué fue esa frase? Dijo Juncker: en el futuro habría que reemplazar la troika, escuchar bien, la troika habría que reemplazarla por una estructura dotada de mayor legitimidad democrática. Punto. Mayor legitimidad democrática. ¿Es que acaso tiene algo que ver la democracia con esto, como has comentado, Pedro, conmigo antes? Mayor legitimidad democrática, pero una de dos: o hay legitimidad democrática o no la hay. No puede haber mayor o menor. Entonces, ¿cómo puede haber legitimidad democrática donde no hay legalidad democrática? Pero ¿cómo? Otra vez confundiendo las palabras. Para que haya legitimidad democrática, previamente, antes de eso, tiene que haber legalidad democrática. ¿Y en qué consiste la legalidad democrática? Pues que no se puede tomar ninguna decisión sin el voto libre de la mayoría de los representantes de los parlamentos o de los gobiernos representados. Si en Europa no hay una votación sobre la troika, no ha habido una legalidad democrática porque no ha sido sometida a una votación del Parlamento Europeo, como no ha sido, pues no hay legalidad democrática. ¿Y por qué dice que hay poca legitimidad democrática? ¿Por qué no es suficiente? ¿Pero cómo? Mayor, que quieren otra estructura dotada de mayor legitimidad democrática. Eso es imposible, porque la democracia no trata de asuntos de legitimidad, sino de asuntos de legalidad. Los asuntos de la legitimidad son de orden moral. Es de orden, claro, que no haya mentiras, como hablamos el otro día, en presencia de Dalmacio, que en el fondo la última distinción entre legitimidad y legalidad es la que existe entre la autoritas y la potestas. Una cosa es la autoridad moral, que es fundamento de todas las legitimidades, y otra cosa es la potestad legal, que es producto que todas las leyes la tienen, incluso las franquistas, las estalinistas, las hitlerianas. No hay diferencia de legalidad según que el régimen sea una totalitario, dictadura, oligárquico, democrático. No hay diferencia ninguna entre la obligación de obedecer a las leyes porque está un Estado y una policía detrás, que aquellos que obedecen las leyes porque además de la legalidad están dotados de legitimidad, que es la autoridad moral. ¿Está claro? Muy bien. Pues este pobre idiota de Juncker, corrupto Juncker, dice que se puede sustituir la troika por otra estructura, bueno, dotada de mayor legitimidad democrática. Vista esta falsedad, porque él dice, como igual que Arturo Mas, ¿qué dice Juncker? Dice, si hay voluntad política, todo es posible. Pues no, señor. No es posible la separación de Cataluña de España. Y no puede decir, como Arturo Mas, que todo es cuestión de voluntad política. No, señor, eso es mentira. No es cuestión de falta de voluntad política en Europa, porque
para decir que Grecia tiene que cumplir sus obligaciones, porque ese es un precepto universal del derecho común universal, del ius gentium, que era un derecho anterior a lo que se llama derecho internacional. El ius gentium es el derecho que obligaba a los peregrinos romanos, a aquellos que no tenían derecho civil, no tenían derecho a someterse a los privilegios y las ventajas tan grandes que tenía el derecho romano, que era el derecho de los ciudadanos, derecho civil. Y por eso el derecho de los peregrinos se llamaba ius gentium. Y esa fue la primera manifestación del derecho internacional. Como el derecho internacional hoy no existe, porque para exista derecho internacional tiene que haber un tribunal mundial o internacional de justicia y de policía judicial obligatoria, y eso no existe, porque lo que hay, bien sea el Tribunal de La Haya o el de Estrasburgo, son tribunales de arbitraje porque están aceptados previamente al tribunal por las partes, y por eso son arbitrajes. Sí, es verdad que en la Unión Europea estamos obligados a Estrasburgo. Bien, pero todo eso, ¿qué quiere decir? Que hablar de legitimidad o hablar de legalidad para hablar de democracia en Europa no tiene sentido, porque la Unión Europea no procede de la democracia, no tiene legalidad democrática ni tiene mucho menos legitimidad moral democrática, porque no tiene, el pueblo europeo no elige nada de lo que sucede. Por tanto, que no hablen de legalidad democrática, porque no hay ni legalidad ni legitimidad democrática en ninguna parte de Europa. Otra cosa, no, en ninguna parte de la Unión Europea. ¿Quién es? Ni Tsipras ni Varoufakis. ¿Quiénes son para criticar la falta de legitimidad democrática de la Troika? Aparte, ¿pero quiénes son ellos? ¿Es que acaso ellos representan o vienen de alguna democracia? No, señor. Si ellos vienen de una oligarquía, pero de una oligarquía de partidos, de un estado de partidos antidemocrático, ferozmente antidemocrático. Por eso tienen una deuda que tienen. ¿Qué creen? Que el pueblo se hubiera podido gobernar mediante representantes suyos, que pudiera haber derrocado. ¿El pueblo griego tenía que haber creado una deuda que ahora lo mata de hambre? Eso era imposible, porque hubiera habido controles. No, en Grecia no ha habido democracia nunca, como en España tampoco. Entonces, ¿de qué habla de legitimidad democrática? ¿Pero es que ellos representan la democracia? De ninguna manera. Ningún gobierno europeo elegido por medio de una votación en un parlamento, a su vez elegido por unas listas de partidos que hacen los jefes de partido para votarse a sí mismos. Esa tautología democrática, eso no es democracia, no es más que una pura oligarquía de partidos. No tienen autoridad moral ninguna, pero ninguna. Por tanto, no tienen legitimidad. ¿Qué tienen? Legalidad. La misma que tenía Franco, la misma que tenía Hitler, la misma que tenía Stalin. Legalidad han tenido todos. Todo el que tenga un boletín oficial a su disposición tiene legalidad. Legitimidad, ninguno. Y tampoco los griegos actuales. Por eso hablo con tanta libertad contra ellos. Quiero defender y dar argumentos que favorezcan a los gobernados, al pueblo griego. Pero los gobernantes no tengo simpatía por nadie, absolutamente nadie. Y al contrario, los que se presentan como de izquierda, en este caso en Grecia, o en España Podemos, o el PSOE, más antipatía le tengo a ellos, porque son antirrevolucionarios. Y hay que desenmascararlos, por decir, vosotros no sois de izquierda, porque la izquierda se define por aquello que se puede conseguir, que es la libertad política. ¿La habéis conseguido vosotros? No. Las pocas libertades que hay en Europa, ¿quién las trajo a Europa? Los americanos, venciendo a los totalitarismos. ¿Vosotros vencisteis a Franco? No. Franco murió en la cama. No lo vencisteis. ¿Tenéis vuestra conciencia tranquila? No, porque no hicisteis nada. Al menos yo fui calificado por Franco y por los servicios secretos de Estados Unidos de ser el único opositor de verdad y serio al régimen del general Franco. Así fue calificado. Por eso me considero que tengo autoridad moral para decir lo que estoy diciendo. Porque lo que digo hoy, lo dije el primer día después de la muerte de Franco y de Juan Carlos, que se instaurara la monarquía española. Yo la denuncié y lo sigo denunciando. Y no acepto el rey actual tampoco. En cambio, Podemos, ¿qué hace Podemos? Pues aceptar la monarquía. Lo vuelvo a repetir, lloriqueando, porque el rey Felipe VI ha ido a los funerales del rey de Arabia Saudí muerto, lloriqueando, lastimándose. Qué pena. Sí, siento con un poquito, qué triste, no es bueno, ¿verdad? Qué triste estoy. ¿Qué falsedad más grande un monárquico que presume? ¿De qué presume? ¿De que va a qué? ¿No pagar la deuda? ¿De qué es lo que quiere hacer él para España?
¿Qué quiere imitar a Silva? ¿Qué es la misma situación?